3, que dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Estos versículos nos enseñan que la soberbia y el orgullo expresados en la boca del necio terminan siendo un castigo o un instrumento de dolor para sí mismo y para otros también, mientras que los labios de los sabios que hablan con prudencia, los labios de los sabios que hablan con prudencia y sabiduría, los librarán de caer en el mismo problema, trayendo bienestar y armonía y no violencia ni deshonra. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Esta parte del versículo, la vara de la soberbia, es una metáfora poderosa. Sugiere que el orgullo y las palabras altaneras de una persona hacia necia son como una vara lista para golpear. Son como una vara lista para golpear. Esta vara no solo hiere a los demás, sino que inevitablemente se vuelve contra el propio necio, causándole problemas. El necio habla con arrogancia, presunción y orgullo. Actúan como un azote o vara que hiere a otros y a la larga a él mismo, causando problemas y dolor. Es indiscreto, dice lo primero que se le viene a la mente, y termina en conflicto o dañando, sin darse cuenta de la implicación de sus palabras. Mas los labios de los sabios los guardarán. Esta parte del versículo quiere decir que el hombre que se comporta con prudencia, sabiduría y justicia, y que se expresa en sus palabras, le brinda seguridad, misericordia y evitan el daño, contrastando la imprudencia verbal con la protección que ofrece hablar con discernimiento y temor de Dios. Los labios del sabio, al hablar con prudencia y temor de Dios, son con misericordia y edificación, buscando el bienestar y honrar a Dios. El sabio analiza antes de hablar, distinguiéndolo entre lo bueno y lo malo, y elige caminos que dan seguridad. El sabio y vida. En contraste, los labios del sabio lo guardarán. Esto significa que la sabiduría les permite controlar sus palabras. Ser prudente y los sabios pues les permite ser prudentes y evitan el orgullo, protegiéndolos del castigo y el daño que el necio se inflige a sí mismo con su propia boca. El versículo contrasta dos actitudes. El necio se hunde a sí mismo y a su entorno con palabras vacías y orgullosas, mientras que el sabio usa el lenguaje como herramienta de defensa y construcción, mostrando el poder de la prudencia para generar bendición y evita la ruina, todo en el contexto de una vida que busca a Dios. El reto de hoy, hermanos, es hablar con sabiduría. Primero, autoevaluarnos a nosotros mismos, observar nuestra boca. ¿Eres impulsivo, orgulloso o hablas con soberbia a veces? Antes de hablar, especialmente si tienes enojo o orgullo, haz una pausa y pregúntate si tus palabras son sabias y necesarias. Usa tus labios para edificar, para traer consuelo, para buscar la justicia, no para herir, menospreciar o jactarse. El reto hoy, hermanos, es hablar con sabiduría. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar al pastor. Bien, hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Es interesante, hermano, cómo Dios fue el que ideó y planeó el que tú y yo pudiéramos comunicarnos.
¿Te has puesto a pensar qué diferente sería la vida si no tuviéramos la habilidad o la capacidad para comunicarnos? Y es interesante porque aún las personas que no pueden escuchar y tienen algún problema con su lengua, tienen una manera de comunicarse. Los bebés, es interesante que también tienen una manera de comunicarse. Y si hay personas en situaciones desfavorables, de alguna forma siempre se va a encontrar la manera de comunicarse. Pero ahora quiero atraer tu atención a la comunicación verbal. Sí es verdad que existen casos excepcionales de comunicación y sin duda el ser humano siempre logrará comunicarse con su semejante, pero estrictamente en el caso de Proverbios, en el cuadro de Proverbios, vamos a tener una comunicación verbal, sea por la lengua, sea por los labios, sea por los dientes, que es una manera de expresión para Dios querer comunicarnos verdades importantes a nosotros. Has de saber, mi amado hermano, que la comunicación es el proceso dinámico de intercambiar información, ideas, sentimientos o mensajes entre dos o más personas. Y yo no sé, hermano, pero a mí me ha fascinado mucho este asunto porque en Proverbios, hermanos, encontramos más de 150 versículos dedicados específicamente al habla, la lengua y las palabras. Esto más o menos representa un 16% del total de todo lo escrito en el libro de Proverbios. Es más o menos 1 de cada 6 versículos en Proverbios trata de o acerca de la comunicación. Ahora, quiero preguntarte, hermano, ¿cómo anda tu comunicación? ¿Comunicas siempre lo que realmente quieres decir? ¿O todos entienden lo que querías decir? ¿O te queda un sentimiento, un sinsabor, una pequeña nostalgia de haber sido malinterpretado o no haber expresado correctamente lo que quisiste decir? Con esto en mente, hermano, abramos nuestras Biblias en Proverbios 14:3 y puestos en pie, vamos a leer este tremendo pasaje, hermano, que llama bastante la atención todo lo que nuestro Dios nos puede comunicar a través de la sabiduría de un hombre y ciertamente guiado por el Espíritu Santo. Proverbios 14:3 dice así: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Es también importante resaltar y notar que no siempre precisamente son palabras entendibles en primera instancia. Claro, la explicación nos ayuda bastante. Pero vamos a leerlo una vez más. Y trata, hermano, en lo más profundo de tu ser y tu corazón entenderlo. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Vamos a orar. Señor Dios y Padre amado, esta noche queremos acercarnos a ti, pidiendo tu bendición y tu cobertura. Háblanos, Padre Santo, háblanos. Necesitamos de ti siempre. Queremos de ti tu palabra. Sí, tu bendición es algo que siempre estamos diciendo: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Pero Padre, hay mucho más allá de solo Señor, bendíceme. Es más bien ayúdame a tener el tipo de comunicación efectiva de la cual está hablando este tremendo pasaje. Ayúdame a renunciar
a aquella forma despectiva, a aquella forma sarcástica, a aquella forma humillante, a aquella forma que denigra, por cierto, y que podamos guardar nuestra lengua, nuestros labios, nuestros dientes, nuestras palabras en general, para poder, Padre, salir bien librados. De verdad anhelamos que usted tome a bien el que esta enseñanza quede grabada en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Lo pedimos, mi Dios, y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares, el Señor les bendiga. Hoy quisiera compartir un tema que me llama mucho la atención, la forma en la que pude ser guiado a titular esta enseñanza. Y mire, hermano, quiero titular la enseñanza simple y sencillamente el efecto boomerang. ¿Usted conoce lo que es un boomerang? ¿Ha escuchado eso? La verdad es que la traducción no me gusta. La traducción es boomerang. Esa es la traducción. Me gusta más, a veces fresiar como ustedes, boomerang, ¿verdad? Pero es una pieza de madera, no sé, esquinada, es como una flecha abierta. Usted conoce, es un palo pues curvo, que al lanzarlo de una forma específica, hace un giro elíptico y regresa. Ya, yo sé, esa enseñanza aquella de delirios de persecución, ¿se acuerda? ¿Qué te persigue? Si algo te persigue. Y decíamos, hay algunos que tienen delirios de persecución, nada los está persiguiendo. Sin embargo, ya en la realidad bíblica, algo te está persiguiendo. El bien o el mal te seguirán. Ahora, es interesante que Salomón tiene la misma idea, pero ahora no con el bien y el mal, ahora con nuestras palabras. Tiene la misma idea, que como un boomerang, al ser lanzado de una manera específica, siempre terminará regresando. Y hermano, créeme, cada vez que tus palabras regresan a ti, puede que sean una vara contra ti o un escudo a favor de ti. Esa es la idea del proverbio que ahora nos toca estudiar, hermano, porque las palabras tienen efectos que siempre regresan, sea para protegerte o sea para castigarte. Ahora, en el libro de Proverbios, hermano, vamos a encontrar versículos que se refieren a la lengua como el órgano, sin embargo, con una aplicación moral más o menos 19 veces. Los labios van a aparecer alrededor de 40 veces para referirse al habla, hermano, pero siempre en Proverbios, nuestro hablar, las palabras, la comunicación, siempre van a tener un impacto emocional. La lengua, hermano, no solo transmite información, sino tiene el poder, como dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hermano, tiene el poder de quebrantar el espíritu o ser un árbol de vida. Hay algunos que sí pecan de ingenuos. Y muchas veces dicen, ay, perdón, te ofendí. No quería decir eso. Perdóname. Y ellos tienen muchas lecciones que debería yo poder dar. Ahora, no es el tema. Los voy a dejar en paz. Pero, hermano, hay otros que han descubierto que con su hablar, cada que quieren, a voluntad, pueden elevar a alguien o pueden destrozar a alguien. Hay quienes, hermano, vuelvo a repetir, son ingenuos y, bueno, ofendieron y todavía salen con... Estoy tratando, hermano, de mesurarme y de medirme porque dice alguien, en el altar uno se tiene que cuidar como uno es que habla. Pero, hermano, es que en mis tiempos era, ¿eres o te haces? Muchas veces
No es que no lo quería decir. Bueno, la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Sí lo querías decir, solamente vamos a pensar que hay uno que otro que son medios ingenuos. Pero en el contexto del cual estamos hablando, hay otros que ya descubrieron el potencial y el impacto de sus palabras. Que a voluntad, vuelvo a repetir, hasta planifican. Le voy a hacer sentir mal. Si me dice esto, yo le voy a contestar esto. Y todavía agreden. Bueno, también agreden. Agregan a ver de qué cuero salen más correas. ¿No es cierto? Hermano, la verdad es que uno tiene que estar bien cimentado en Dios, mi amado hermano. Porque si somos honestos, los que hemos reconocido y entendido de este potencial en la comunicación, para bien o para mal, a voluntad podemos elevar o podemos derribar. Y hermano, cuando elevamos creo que no es problema. Cuando derribamos creo que es el problema. Hay un dato interesante cuando pasamos por Proverbios capítulo 10. Es uno de los capítulos que más consejos da con respecto al habla. Entonces, hermano, casi todos sus versículos de Proverbios 10 contrastan con la boca del justo frente a la boca del impío. Entonces, hermano, el libro de Proverbios es, por excelencia, el manual bíblico sobre el uso de la palabra. Y podemos ya dar la proposición de la enseñanza ahora, porque el tipo de comunicación que usas te protege o te castiga. Tú debes guardar tu hablar siempre. Hermano, es una invitación de Salomón a meditar cada vez que vas a abrir la boca. ¿Cuántas veces a alguno que otro se le ha dicho, si no hablas, revientas, ¿verdad? Porque en verdad, a veces es mejor que guarde silencio la persona, pero no lo hace. Ahora, quiero ser directo contigo, hermano. ¿En cuántos problemas te has metido por cómo hablas? 1, 2, 3, 4. Vamos a sincerarnos. Hermano, no vamos a decir cuántos, nada más vamos a decir, ¿alguien se ha metido en problemas por su forma de hablar? Levanta la mano. Los que levantaron sus manos ya sabíamos, son los que siempre levantan la mano. Hermano, si no controlamos lo que decimos, acabaremos pasando muy malos ratos. Porque duele cuando te das cuenta que tienes que pedir perdón o simple y sencillamente recurres a esquivar constantemente a aquel que terminaste lastimando. Yo no estoy diciendo nada con respecto a aquel que te dijo algo. Ya el Señor nos da enseñanza para saber cómo hemos de responder a aquel que nos ha dicho algún mal. Por ejemplo, Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermano, no combates fuego con fuego, no se puede. Alguien va a terminar muy lastimado. Pero sí podemos apaciguar al iracundo con una respuesta blanda. Entonces hay que controlar lo que decimos. Hermano, guarda tu hablar. Guarda siempre la forma en la que te comunicas o en la que comunicas lo que sientes. Porque muchas veces, hermanos, estamos muy así de, ¡ay! Quiero hacerles saber cómo me siento. Pero hermana, te voy a decir algo. Si los varones son bien raros para poder entender, no entienden, hermano, a menos que seas bien directa. Entonces, ¿sabes qué? Vas a seguir sufriendo por años, porque si tú no te comunicas directamente, si no le dices, estoy ofendida, me duele, me heriste, me lastimaste, si no usas esas palabras, todas tus indirectas, lo único que van a hacer es causar enemistad y distanciamiento. Eso en el caso del hogar, pero hay muchos otros aspectos en los que nosotros tenemos que estar conscientes que lo que decimos
siempre va a elevar o va a derribar, va a exaltar o va a humillar. Sin embargo, el proverbio de hoy, aunque tiene esa directriz, la realidad es que ahora está tratando de hacer un énfasis un poco distinto. Y el énfasis es: puede que tus palabras se vuelvan una vara contra ti mismo, o puede que tus palabras sean un escudo a favor tuyo. Este hombre está a otro nivel, claro, ya sabemos, es el hombre más sabio sobre la tierra, no inmune al pecado. Él debía obedecer los mandatos, ya aprendimos eso la semana pasada. Pero hermano, quiero explicar un poco Proverbios 14:3 para poder comprender la riqueza de... Hermano, ya vimos claramente que Proverbios 14:3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia. La vara de la soberbia, básicamente, hermano, una metáfora interesante, está hecha del orgullo del necio y proviene de su propia boca. Walt nos dice que el orgullo del necio encuentra una vara en su boca que le azota a sí mismo. Básicamente lo que él está diciendo es: él es su peor enemigo. Y esto es importante. Hay algunos que han tratado, no entiendo mucho esa frase, a lo mejor ustedes la entienden mejor, todo lo que tiene que ver con Memín Pingüín y la sabiduría de Calimán y todo eso, usted puede desglosarla mejor que la de la Biblia, ¿verdad? Pero he escuchado esa frase de: el pez por la boca muere. ¿Se la ha escuchado? ¿No es verdad que pareciera que hace una referencia más o menos a eso? Tus propios dichos son lo que te hace vivir o lo que te mata. Hermano, es también interesante que aquí, en este contexto, una vara suele usarse para golpear. Esa es la función de la vara. Pero el proverbio sugiere que esta vara está en la boca del necio, básicamente por su hablar arrogante o su exceso de confianza mismo, que le terminará azotando a él. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha sido confrontado en el cual le digan: es que tú dijiste esto, esto y esto. ¿Y cuántas veces la gente dice: no, yo no dije eso? Y qué interesante es esa lucha entre si lo dijo o no lo dijo. Pero es también interesante cuando dos o más personas te escucharon y te dicen: sí, tranquilo, sí dijiste. Y qué humilladota te ponen, porque eso es la vara de la soberbia. Ahora, con el asunto de las redes sociales, usted se da cuenta cuando entrevistan sea la persona que sea, y siempre quieren confrontarla, le dicen: ¿usted qué opina de esto? Y mire cómo es interesante. Ahora yo trato de no contestar a la primera. Cuando alguien me dice: oiga, pastor, ¿usted qué piensa de esto, esto y esto? El otro día estábamos hablando de eso y me hicieron una pregunta, pastor. Como siempre existen personas que no buscan lo más espiritual del pastor, nada más buscan quitarle el tiempo. Entonces me manda un mensaje a alguien, no voy a decir quién: pastor, tengo una pregunta. ¿Qué sería un México sin tacos? Yo, no, hermano, en serio, di una respuesta teológica. Yo dije: un México sin tacos sería un México atravesando por la Tercera Guerra Mundial. Un México sin tacos habría perdido la bendición de Dios. Y me fui ahí diciendo un montón, y luego terminé como que me cayó el 20 y dije: y a propósito de todo, ¿por qué la pregunta? Y solo se rieron y me dijeron: no, nada más
Es que un México sin tacos sería un México destacado. Ya uno tiene. Por cierto, antes le dije, pero ¿ese es lo que usted está buscando? ¿O su pregunta es de esas preguntas lógicas que solamente buscan poner en entredicho, en una encrucijada alguno? Y ya es cuando me contestaron eso y yo, no puede ser. No tengo el tiempo para estarlo perdiendo y menos con esas cosas. Hermano, hoy he entendido que en muchas de... Eso es relajo, sí, eso lo entendemos. Pero créeme que a veces es importante entender el contexto de la pregunta. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver, volviendo a lo que estaba diciendo, me ha tocado ver a personas a las que les preguntan qué opinan de algo que ellos no recuerdan que tenían una opinión muy mala. Entonces los dejan responder, los ponen en encrucijadas. Y entonces las personas dicen un algo y luego viene la estocada final del entrevistador. Pues en tal mes, de tal año, a tal hora, en tal programa, usted dijo esto, esto y esto. Está el video. Y también en otro programa usted dijo esto, esto y esto. Y ahora usted está diciendo todo lo contrario a eso. No sé si me está siguiendo, que es una tremenda humillación a la que le están haciendo a esa persona. Muchas veces, mi amado hermano, nos termina ocurriendo eso a nosotros. Por eso es que deberíamos seguir el consejo de Salomón para pensar, porque las palabras nuestras de manera engreída o soberbia pudieran volverse una vara en nuestra contra o un escudo protector. Los labios de los sabios los guardarán. Es como un escudo protector. Hermano, mientras que el necio usa su boca como un látigo que termina azotándolo a él mismo, el sabio usa sus palabras como un sistema de seguridad. Hablar de más era darle munición a los rivales. El sabio se guarda, por tanto, al ser reservado. Hasta las viejitas decían eso. Cada vez que escuchan a alguien, ¿qué decimos? Aquel le echó mucha crema a sus tacos. ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta hablar, decir. Y cuando hay personas que venden productos, es interesante su hablar y cómo envuelven. De hecho, se estipula que si alguien aprovecha para venderte algo, esa persona tiene los primeros 20 minutos para venderte ese algo. Y muchas veces terminas cediendo y cayendo uno. ¿Cuántas veces has estado en el supermercado haciendo tus compras y te acercan? Ya tiene la tarjeta tal y tal, no quiere que se la tramitemos en menos de 5 minutos, ya sabe. Y usted como que, a ver pues, vamos a... Y ya no te diste cuenta, ya te vendieron un producto en pocos minutos. Pero muchas veces, hermano, es mucho mejor huir. No, gracias y camínale, y gracias y muévete, y gracias y retírate. ¿Cuántas veces por teléfono te hablan para ofrecerte de los miles de seguros que existen? Oiga, le podemos tramitar este seguro tal y tal. Y usted, si usted no es empático, no, y cuelga, hermano, en algún momento ya le estarán cobrando por meses y usted apenas se dio cuenta que está pagando un seguro del cual ni siquiera sabía. Pero otra vez, esos ejemplos solo nos sirven para tratar de ahondar en qué es lo que Salomón está tratando de decir, lo que este hombre está tratando de revelar. Y una vez más, no se te olvide que estamos dando un énfasis vital a tus palabras pueden ser un escudo que te protege
o una vara que te reprenda. Ahora, si todavía quieres entender mucho más, vayamos a la razón histórica del por qué Salomón destinó el 16% de los proverbios a la comunicación. Y es que, hermano, no fue solamente una preferencia personal, sino una respuesta a las necesidades de su tiempo. No olvides, hermano, que bajo Salomón, Israel pasó de ser tribus en guerra a ser una nación que ahora, hermano, era un imperio comercial y diplomático. Guerreros y ahora un imperio establecido. Salomón, por cierto, no estableció su reinado ni expandió, hermano, su territorio por conquistas militares. Salomón, a diferencia de su padre David, utilizó alianzas y tratados para expandir el imperio. Recuerde que allá están divagando, ahora acá ya están establecidos, ya es una nación que tiene que hacer uso de otro tipo de estrategias. Luego entonces, por esa razón, una palabra mal dicha en una corte real podía causar una guerra o arruinar un tratado comercial. Algunos piensan, mi amado hermano, que Proverbios sirvió en parte como un manual de protocolo y ética para jóvenes funcionarios y diplomáticos que debían saber cuándo callar y cómo responder ante reyes y emisarios extranjeros. Estamos hablando un poco de historia, hermano, para saber por qué Salomón le dedica el 16% del contenido de todos los proverbios en Proverbios a la comunicación. Y estamos entendiendo, mi amado hermano, que había tiempos de guerra en donde pareciera no importar cómo hablaban. Ahora ya son una nación establecida, ya tienen un lugar, ya tienen un imperio. Hermano, ahora para Salomón has de cuidar todo lo que dices y lo que hablas, mayormente cuando estás delante de un rey o delante de un príncipe o delante de alguien en el cual está en juego un trato comercial. Hermano, tienes que saber que en tiempos de Salomón hubo un intenso intercambio cultural con las grandes potencias de la época. Por otro lado, para allá del siglo X antes de Cristo, alrededor de lo que se está viviendo en aquel momento en el cual los proverbios están surgiendo, aunque existía la escritura, también la gran mayoría de la sociedad era analfabeta. No es como que tenían acceso a la educación. Por tal motivo no había ni contratos digitales ni grabaciones. Lo que hacía que un trato se cerrara era la palabra empeñada ante testigos. Y básicamente ese era el único vínculo legal. Es más, no ha pasado mucho tiempo que en nuestro amado México la palabra de alguien valía. ¿Me das tu palabra? Y cuando alguien decía sí, hermano, eso valía demasiado. Hoy es triste que pareciera que no puedes, y iba a decir como los hermanos, no podés hacer ninguno de estos contratos por la palabra. Ya no, ahora tienes que establecerlos por escrito. Entonces, estoy diciendo, hermano, todo lo que históricamente está pasando del por qué Salomón ha dedicado el 16% de todo lo que escribe a la comunicación, al hablar. Hermano, hay un versículo, Proverbios 14:5, nos va a tocar estudiarlo en unas 2-3 semanas adelante, donde habla de un testigo falso, donde habla de un mentiroso. Hermano, es que un mentiroso era un peligro para la estabilidad del sistema judicial y social del reino. Entonces, hermano, Israel necesitaba de hombres que pudieran gobernar, no con la espada, sino con la prudencia. No con la espada, sino con la negociación. No con la espada, sino con la integridad verbal. ¿Y cómo se lograría esto?
Pues por medio de una buena comunicación. ¿Te das cuenta por qué para Salomón es bien importante el cómo las personas se comunican? Por otro lado, Salomón recibía visitas de dignatarios extranjeros. ¿Te acuerdas aquel cuadro narrado como la reina de Sabá, que viene a visitarlo y a aprender de la sabiduría? Salomón le da muchos regalos, ella también trae regalos, no se compara los regalos que ella trae para Salomón, pero lo interesante y lo importante es que la comunicación es lo que hizo que ella comprendiera, entendiera, se maravillara, se asombrara de la sabiduría de Salomón. Hermano, Salomón ahora está con eso en la mente. Y él está pensando que todos sus propios oficiales debían ser maestros en palabras, sí que resistieran, pero que fueran suaves. Por eso la blanda respuesta quita la ira. Y más adelante vamos a ver algunos versículos que, por ejemplo, vamos rápidamente allá, Proverbios 25:1, vamos rápidamente allá, que tiene que ver con todo esto, hermano. Recuerde, son cosas que están en torno a... Es un poco difícil, hermano, trazar una línea en Proverbios, dentro de Proverbios, porque son simple y sencillamente refranes. Pero más o menos podemos entender qué es lo que está pasando en la época, del por qué es importante cuidar nuestro hablar. Proverbios 25:1, ¿estamos ahí, hermano? ¿Qué dice? También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ok, interesante, ¿verdad? Este versículo. Príncipe, y la lengua blanda quebranta los... Ahí está, es 25:15, ese es el que estábamos buscando. Dice, con la larga paciencia se aplaca ¿quién? El príncipe Y la lengua blanda. quebranta los huesos. No sé si puedas entender un poquito el contexto de lo que estamos diciendo. Era importante la diplomacia, la comunicación entre dignatarios, gobernantes, príncipes, reyes. Y es interesante que está diciendo ahí, con la larga paciencia se aplaca el príncipe. Imagínate en casa, ¿no? Ay, no sé por qué siempre salen esas cosas. Vamos desde el más amable, ¿no? El niño que dice que le dices vamos a salir y van en camino. Y una de las frases que más, no sé a ti, ya estoy en ese tiempo que ya no, mis hijos ya crecieron. Pero la típica de, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ya. Hermano, no sé si tú como papá llega el momento en que ya vamos a llegar cuando tengamos que llegar. No sé si me estás siguiendo. Esa frasecita, ¿cómo puede acabar con tu paciencia? Y puede haber muchas otras. ¿Cómo una frase puede acabar con tu paciencia? ¿No es cierto? Ya está la comida. Esa es la del esposo. ¿Ya está la comida? ¿Ya vamos a comer? ¿Ya está la comida? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me vas a servir? Ya me tengo que... Mire, vaya que hay algunos casos en los que algunos dicen, pero si yo no le pedí a Dios paciencia, ¿por qué me está probando en esa área? No, hermano, ahora estoy tratando de que tú pienses eso. Un príncipe no era cualquier persona. Un príncipe tenía cierto poder. Ahora imagínate que Salomón está pensando en alguien que ha sido enviado, ha sido comisionado para tratar de convencer a ese príncipe, y que él como rey le haya dicho a este emisario, a este sirviente, no regresas hasta que el príncipe te dé un sí. Imagínate. Entonces, Salomón, en la sabiduría que Dios le ha dado, le está diciendo a ese sirviente,
con la larga paciencia se aplaca el príncipe. Pero tú tienes que tratar de convencerlo él te va a dar el sí cuando él esté tranquilo de que el trato, el acuerdo va a beneficiar a ambas partes. Pero sé paciente. Y vaya que vuelvo a lo mismo, esas negociaciones. Y luego, qué interesante porque está hablando de lo que estamos hablando. Y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿No es verdad que los huesos son la parte más dura del organismo, hermano? Se plantea nada más que uno de los huesos más duros es el fémur. Por cierto, es el hueso que miden cuando está el bebito dentro de la panza. El fémur, el tamaño del fémur más o menos determina cuántas semanas tiene aquel pequeño. Y para que te prepares a su llegada. Y si somos honestos, la lengua no tiene comparativo con un hueso, ¿no es cierto? Flexible, blanda, ¿no? Bueno, algunos tienen lengua larga, algunos de lengua me como un taco, bueno, ya usted sabe, ¿no? Pero él está diciendo que con la lengua puede quebrantar los huesos. Claro, en un uso correcto, en un uso saludable, en un uso medido. Y en un contexto malo, no fueron las palabras de Dalila las que quebraron el espíritu de un Sansón. Si de verdad me amas, revélame el poder de tu fuerza. ¿Se puede imaginar el tono de sus palabras? Es que no me quiere. Ándale, dime. No sé, hermano. Solamente estoy más o menos tratando de indagar cómo. Ustedes, hermanas, sí saben muy bien cómo chantajearnos, oprimirnos, obligarnos. Y luego, mente de hombre, 2-3 semanas después decimos: me diste la vuelta, me mareaste bien mareado. Ni cuenta me di cuando te dije que sí a algo que me habías pedido. No sé, hermanos, si también anoté mal esta cita, Proverbios 25:11. ¿Puedes leerlo? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha con amor. Eso es importante, ¿verdad? Manzana de oro con figuras de plata. ¿A cuántos les gustan las manzanas? Levanta la mano. ¿Y a cuántos les gustaría una manzana de oro? Pero te va a tirar los dientes. Pero ve lo que está diciendo. Ese valor tiene. Así como una manzana de oro con figuras de plata. Está hablando literalmente, hermano. Así de preciada es la palabra dicha. ¿Cómo? Conviene. Alguien dice, alguien que se ha equivocado. Hermano, vamos a. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les corrijan o les regañen cuando ustedes se han equivocado? Levanten la mano. Ay, ahora sí. No sé si creerles. Pero creo que todos vamos a coincidir en esto. O sea, ya la regamos, ya nos equivocamos.
pero todavía pedimos un poco de misericordia. Decimos, pues es que no, ya sé que ya me equivoqué, ya la regué, pero pues siquiera me hubieras tenido misericordia en cómo me dices las cosas. Y yo siempre digo esto, no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Me estás siguiendo? No es lo que dices, muchas veces el problema no es lo que dices, el problema es cómo lo dices. Ese es el problema. Mira, ya de por sí, la persona regañada cree que tiene dignidad. Que no me deberían de estar regañando. Bueno, esfuérzate un poco y está diciendo, di las cosas como convienen. Ahora, vaya que este hombre está a otro nivel. No sé si me estás siguiendo, mano. Él está viendo cosas que nosotros no estamos viendo. Nosotros estamos viendo nuestro ego herido, nuestro orgullo pisoteado, nuestra dignidad, hermano, derribada. Y él no está pensando en eso. Es más, está diciendo, no pienses en eso. Tú solamente piensa que lo que tú digas, no pienses en lo que los demás dicen de ti o acerca de ti. Piensa que lo que tú digas va a ser una vara en tu contra que te castigue o va a ser un escudo que te proteja. Eso es lo que está diciendo. No basta con decir la verdad, hay que decirla como conviene, en el formato y en el tono correctos. Ahora bien, si nosotros pensamos en estas 2 o 3 cositas que hemos mencionado, el asunto de la diplomacia entre gobiernos, el asunto de el valor de la palabra para los acuerdos, el asunto de las relaciones interpersonales en el trato diario, común y mutuo. ¿Cómo trasladaríamos todo eso que está ocurriendo casi 3000 años desde que esto se escribió, hermano? ¿Cómo se aplica todo eso a nuestros días? Gracias por preguntar. Aunque ya no vivimos en cortes reales, tenemos que saber que nos movemos en cortes modernas. ¿Sabes cuáles son nuestras cortes actualmente, hermano? Las redes sociales son nuestras cortes actualmente. Bien, si tú interactúas de persona a persona, pero las redes sociales no son de persona a persona, por eso se llaman sociales, porque son más de una persona, ¿no es cierto? Algunas veces te han metido a algún grupo, hermano, y en el grupo se va a tomar tal o cual acuerdo, y en el grupo dices 2 o 3 cositas, y luego te están juzgando por todo lo que estás diciendo en el y luego ya estás ofendido, me voy a salir del grupo, pero antes les voy a lanzar una bomba. Y les lanzas algo de allá de Campeche, ¿verdad? Ya sabemos que no. Redes sociales, grupos de WhatsApp, corporaciones, entornos políticos, es lo que estamos atravesando el día de hoy, hermano. Y es que, hermano, en un sentido, hoy nuestra reputación puede quedar en entredicho mucho más allá de solo lo que decimos entre nosotros, sino de lo que decimos en los grupos sociales. Hermano, como algo que tú has dicho, corre como pólvora. Y luego el reclamo, y tú dices, yo no dije, y te enseñan, mira, aquí está, tú dijiste. ¿Cómo es cada vez que hackean las cuentas? Y lo que hacen, pedir dinero o subir cosas muy sucias en nombre tuyo. Y cómo lo que lograste construir se esfuma
de la noche a la mañana. ¿Me estás siguiendo, hermano? Bueno, fuera que cada vez que llegue a pasar alguna situación así, la gente que te lea diga, no, yo conozco a tal persona y seguro él no diría eso. Pasó algo, alguien está escribiendo, hermano, hubo momentos en el pasado cuando de repente estaba platicando con alguien y yo terminé diciéndole, tú no eres tal persona. Y no, que sí soy, tú no eres esa persona. Y avanzamos y en verdad no era tal persona. Pero aún así hay muchos otros que deciden creer la mentira. ¿Y cuánto, hermano, se enturbia la reputación de alguien y cuando se demuestra que ese alguien no había sido quien hizo el escándalo? Pasaba mucho en los periódicos. Estaba la denuncia en primera plana. Cuando se demostraba la inocencia de tal persona, hasta allá en las páginas de atrás, un pequeño artículo que siempre no era culpable. Y si en el pasado, en el periódico, podía suceder eso, hoy, hermano, en las redes sociales pasa más rápido. Si usas el sarcasmo, la arrogancia o el crédito ajeno para resaltarte a ti con logros ajenos, hermano, pronto tus palabras se volverán una vara contra ti mismo. Pero si sabes comunicar, aun cuando sean malas noticias, te estás guardando tu impacto y tu influencia, hermano. Nunca antes en la historia la boca, o más bien los dedos al escribir, habían sido una vara tan peligrosa como hoy en el mundo de las redes sociales. ¿Y cuántas veces, hermano? Yo no sé si te ha pasado que alguien a quien tú le mandaste un mensaje termina bien enojado contigo y tú, ¿y ahora qué dije? Y no decimos, ¿y ahora qué escribí? Decimos, ¿ahora qué dije? ¿Sí me estás siguiendo? Y yo siempre he dicho, un texto no revela la intención, pero cuando hay susceptibilidades o predisposición, muchas palabras pueden ser malinterpretadas. ¿No sabes cuántas veces, mi amado hermano, me ha tocado estar en medio de este tipo de fuego cruzado, en el cual tengo que llamar la atención de un lado y del otro, pero es que no dijo esto, y la otra persona es que dijo eso, entonces te estás refiriendo a yo, pero no se está refiriendo a eso, y constantemente tener que ordenar. Muy a propósito, cada vez que oramos, la Biblia dice, hemos de pedir como conviene. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestra oración posiblemente hasta es ofensivo lo que estamos diciéndole a Dios? Es tremendo que el apóstol Pablo dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, por el cual decimos y clamamos, Abba Padre. Qué tremendo, hermano, que casi que el Espíritu Santo, gracias, está diciéndole al Señor, no, Señor, lo que tal hijo tuyo quiso pedir es esto. No tenía esa intención. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. ¿Sí me está siguiendo? Gloria a Dios por el Espíritu Santo, que ordena nuestra súplica y nuestro clamor. Pero en las redes sociales no hay alguien intermedio. Por eso, hermano, de verdad, mide tus palabras. No, cuida tus dedos, que se convierten ahora en una extensión de tu lengua. ¿Cuántos comentarios impulsivos pueden haber? Oye, aplícate que no me estás cumpliendo con... Y la otra persona, no te estoy cumpliendo con qué, si por mí comes y soy tu empleado, pero... no sé si me estás siguiendo. Pero sin mí tu empresa se cae. Y yo no estoy diciendo de quien está hablándole al trabajador, estoy diciendo que a veces el trabajador no mide y sí. Simple y sencillamente responde lo primero que le viene a la mente.
No sé, hermano, en temas de política o religión. ¿Usted ha escuchado cómo terminan las personas al hablar de política o religión? Pues terminan peleados, terminan distanciados. Y quiero llamar tu atención a otra cosa, hermano. ¿Sabías que ganar una discusión no siempre es lo más saludable? Algunas veces, hermano, he estado delante de personas que empiezan a hablar neciamente, tercamente, engreídamente, sobriamente, hermano, y simple y sencillamente llega un momento en donde yo ya guardo silencio. Y a veces todavía hacen alarde diciendo, ya ve, pastor, ya le gané. Así lo dejamos. Ganar no siempre es ganar. Puedes incluso ganar perdiendo. Cuando guardas silencio, aparentemente para esa otra persona tú has perdido, pero en realidad has ganado, porque tú ya no te comprometes con nada de lo que estás diciendo. Esa persona sí tendrá que responder por todo lo que está diciendo, los reclamos que está haciendo y la forma en la que lo está haciendo. Entonces, hermano, no tenemos que olvidar que la arrogancia con la que a veces hablamos queda registrada para siempre. Y vuelvo a repetir, más en estos aparatos. Dicen que lo que ha subido a la red jamás desaparece de ahí. Entonces, hermano, ten cuidado. Porque lo que dices puede ser una vara de castigo en tu contra o un escudo que te protege. Hermano, el sabio actual entiende que no todo pensamiento debe ser un post. No todo pensamiento. Tengo Facebook y el otro día estaba predicando a los jóvenes y decía, ¿cuántos amigos tienes? Y de repente me salió alguien con 700, 800, 1300, 1000. Yo tengo 389 y la verdad es que más de la mitad ni siquiera he platicado con ellos hace mucho tiempo. Pero ¿cómo maneja esa red que son tuyos? Dice que son tus amigos. Y bueno, uso Facebook porque dice que soy de cierta generación de dinosaurios. Ya nos tratan como dinosaurios. Ya los actuales usan otras redes más light. Pero hay cosas interesantes, hermano. Yo subo cada mucho tiempo algo. Y normalmente subo cosas como alguna rodada, como si estoy haciendo algún alambre o algo. Y de repente, una foto de mi esposa y mía. De repente. Nomás para comer pan delante de los pobres, nomás por eso. Pero hermano, hay personas que se la viven subiendo diario, algo. Todo lo que hacen. Hermano, ten cuidado. No todos tus pensamientos deben ser un post. No todos. Sé reservado. Por cierto, hermano, las estrategias de los secuestradores y todas estas maleantes en el ciberespacio usan mucho la información de todo lo que publicas. Entonces trata mejor de ser privado. Algo que raras veces hago es felicitar a alguien en su cumpleaños. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo felicité personalmente. ¿Para qué volverlo a felicitar en línea? No sé si me estás siguiendo, hermano. Pero es que para que los demás sepan. Pero si la persona que cumplió años ya lo sabe, ¿para qué lo tiene que saber el mundo entero? No olvides que eso te está midiendo, hermano. Sigue, hermano. Eso te está midiendo.
Guarda los labios en internet. Hacerlo es proteger tu paz mental y también tu seguridad personal. Entonces, si lo aplicamos al hogar, si lo aplicamos a la familia, hermanos, sea una discusión de pareja o sea un asunto familiar, Proverbios 14:3 es una regla de oro. ¿Por qué? Porque a veces para ganar se usan palabras hirientes en muchas discusiones. Ten cuidado. No sea que estés golpeando tu relación con tus palabras hirientes. Sí, puede que ganes el argumento, pero vas perdiendo a la persona. Hay una soberbia que a algunos les encanta y esa es la soberbia de tener la razón siempre. Sí, pero eso ha terminado castigando con soledad a muchas personas. Alguien lo decía así: ¿quieres tener la razón o ser feliz? Algunas veces hemos visto a matrimonios discutir y a veces a propósito le decimos al varón: ¿qué opinas? Y es chistoso que un hombre mayor que acaba de cumplir el año pasado, si no mal recuerdo, sus 50 años de casado, una vez que le hice una broma respecto a alguien que a él le tocó ver, él dijo: ese hombre es feliz. ¿Pero por qué? Si claramente no tenía razón la señora. No tiene que tenerla. El asunto es que él quiere estar en paz y guardó silencio. Eso es mucho mejor que tener la razón. Después yo pensaba, con razón ha aguantado 50 años de casado. Hermano, responder con humildad o elegir palabras adecuadas protege relaciones de rupturas innecesarias. Por eso cuidemos mucho nuestro hablar. Casi, hermano, que podemos decir en este final del 2025 que Proverbios 14:3 se traduce en una ley de inteligencia emocional. Tu boca puede ser el látigo que te genere problemas legales, sociales y laborales, o puede ser el escudo que te mantenga a salvo de dramas innecesarios. Quiero hacer un pequeño examencito, hermano. ¿Interrumpes para demostrar que sabes más? ¿O escuchas todo el contexto antes de aportar? Una pregunta más. ¿Respondes con insultos o burlas? ¿O ignoras el ataque antes de responder con datos fríos? Una pregunta más. ¿Pones excusas y culpas al sistema o a los demás? ¿O admites el error y propones una solución? Hermano, hermana, ¿propagas todo lo que escuchas? ¿O detienes el ciclo del comentario por ética? Hoy, el sabio no es el que más habla, sino el que mejor gestiona el impacto de lo que va a decir. Si tú mides el alcance de lo que vas a decir, muchas veces vas a preferir mejor no decirlo. Y eso te va a proteger a ti. Porque el otro lo merece, no. Porque es mejor estar en paz y ser feliz. ¿Para qué tener problemas? Que Dios nos ayude, mi amado hermano, a aplicar este tremendo pasaje que tiene un contexto histórico bien tremendo. Proverbios 14:3: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Qué tremendo que, hermano, aprender a hablar nos beneficia y nos garantiza protección. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cómo comunicarnos, porque a propósito debemos esforzarnos, porque estamos en Cristo. Y nuestro hablar reflejará o exaltará a Jesús, o echará por tierra todas las enseñanzas de nuestro Salvador. Señor Dios y Padre amado,
Gracias por la oportunidad que nos ha dado de estar en su casa de oración. Ha sido tremendo todo este tiempo y lo que usted tiene para nuestras vidas. Pedimos, Padre, que nos ayude a atesorar estas verdades, a guardarlas en el corazón, a procurarlas para bien nuestro. Y Padre, sin duda, quizá alguno esté entendiendo por qué es que han surgido problemas. Pues simple, porque los hemos propiciado con nuestra forma de hablar. Señor, nos acercamos a ti pidiendo tu cobertura, tu favor, tu ayuda, tu bendición, tu bondad, tu amor. Sigue con nosotros. Todos orando, nadie viendo, puestos en pie, hermano, puestos en pie. Si Dios ha hablado a tu vida en alguna área, en algún aspecto, ¿por qué, mi amado hermano, no doblas tus rodillas y buscas hacer un altar delante del Señor y decirle, Señor, wow, está interesante eso. Yo no quiero que mis palabras mañana sean una vara de azote en mi contra. Mejor, bendito Dios, ayuda a detenerme en mi hablar antes de decir algo que pueda llegar a lamentar. Porque no solamente va a herir a alguien, pero va a ser un castigo en contra mía. Y Señor, yo no quisiera que mis palabras sean la medida de juicio en mi contra. Por eso, bendito Dios, ayúdame a aprender cómo hablar, porque aparte ahora estoy en Cristo. Y por estar en Cristo, debo cuidar mucho, mucho, mucho mis palabras. Que Dios nos ayude. Señor Dios y Padre Santo y amado, Padre bueno, Padre Santo, ¿cuántas de estas enseñanzas son precautorias? Nos evitan, nos frenan, nos detienen. Algunos tendrán que entender que no precisamente las escucharon a tiempo. Pero también anímeles a que ya ocurrió lo que haya ocurrido. Ahora no podemos hacer mucho cambio en lo que pasó atrás, pero sí podemos hacer mucho cambio en lo que vendrá adelante. Padre, que esta enseñanza pueda ser grabada en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, y que antes de emitir una opinión, comentario, queja, regaño, sea lo que sea en nuestro hablar y comunicación, siempre sea con la debida precaución, para que no venga a ser vara en mi contra, sino escudo a favor. Toma control de las vidas de todos y ayúdanos a ser en Cristo hijos que te dan la honra y la gloria de vida. Padre, pedimos todo esto y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Me despido de los que están viendo en línea. Nos vemos.